Qué bueno que están con nosotros una vez más en Facebook Live. Soy el pastor Daniel de Olio y hoy vamos a estar hablando sobre la resurrección de Cristo, la importancia de la resurrección. Y vamos a estar mirando Primera de Corintios capítulo 15, que para mí siento que es uno de los capítulos de la Biblia más importante con relación a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es en este capítulo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y le está explicando el significado, el fundamento, la importancia de la resurrección. La razón por esto es que los saduceos y otros grupos religiosos no creían en la resurrección del cuerpo. Pero como vamos a ver, la resurrección es muy importante, porque si el cuerpo no resucita, tampoco nuestro Señor Jesucristo resucitó. Así que vamos a ver en estos momentos un análisis, vamos a hacer un recuento, vamos a conversar sobre la importancia de la resurrección para el creyente. Y vamos a ver por lo menos 4 razones por qué la resurrección de Jesús es la base para tu fe, para tu vida cristiana y tu esperanza en Él. Así que abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 15 y la pregunta es, ¿por qué es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo importante? Pero antes de entrar en detalles, quiero por lo menos poner un fundamento. Y el fundamento es el siguiente. Primero, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esto implica que cuando hablamos de la resurrección, no estamos solamente hablando de Cristo Jesús, estamos diciendo que porque Él resucitó, nosotros podemos resucitar. Pero si lo último que hay en la vida es la muerte y no hay resurrección, entonces Cristo Jesús tampoco resucitó. Así que la resurrección de los muertos es real. Asimismo como la muerte es real, la resurrección también lo es. Y como dice el verso, si Cristo no resucitó, pues tampoco nosotros vamos a resucitar. En la parte humana, si Él no lo pudo hacer, tampoco nosotros podemos hacerlo. Así que Dios nos enseña el camino a la eternidad. Si Jesús no resucitó, simplemente tampoco nosotros vamos a resucitar. Si los muertos no resucitan, pues nadie va a resucitar. En un sentido, Dios no puede ofrecer lo que Él mismo no puede hacer. Pero como sabemos, y vamos a notar en el estudio, como Él resucitó, Él entonces nos puede resucitar en su poder y en su gracia. El otro fundamento muy importante que quiero que tengan en cuenta es que la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo fue una realidad histórica. Mira lo que dice 1 Corintios 15, vamos a leer los primeros versos. Además os declaro, es el apóstol Pablo escribiendo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En otras palabras, Pablo está estableciendo que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una realidad histórica y que en esa realidad Él ha sido enseñado y esa es la realidad que la iglesia siempre ha predicado. Lo que hemos sido enseñado, eso predicamos. Dios fue 100% hombre, pero también 100% divina. El otro fundamento es que la fe cristiana no está basada entonces en teoría o en filosofía, está basada en la persona, en la vida, en la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. La fe está basada en Cristo Jesús. Lo que Él hizo, lo que Él dijo, la victoria que Él tuvo en la tumba. Así que si Él vive, nosotros vivimos. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Y el que viene a mí
pues de su interior fluirán como ríos de agua viva. Así que la fe cristiana no está basada en filosofía, sino que está basada en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Otro fundamento importante, antes de que entremos en detalles, es que las apariciones que testifican de la resurrección fueron reales. Y estas apariciones ayudaron a testificar la veracidad de cada una de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Vemos a través de los evangelios que Jesús, después de morir y después de resucitar, apareció a María Magdalena, apareció a los discípulos y realmente tuvo un encuentro personal en carne, resucitado con muchos de sus discípulos. La Biblia nos cuenta que las mujeres vieron a Jesús, que Pedro vio a Jesús, que 10 discípulos vieron a Jesús, luego que Tomás vio a Jesús y puso sus dedos en sus heridas. Los discípulos de Emaús tuvieron una conversación con el Cristo resucitado. Jacobo y los demás apóstoles. Y Pablo mismo, él dice, como un abortivo se me apareció a mí. Me llama mucho la atención que el verso dice que se apareció a más de 500 personas, los cuales muchos viven aún. Me llamó mucho la atención esa expresión, porque Pablo está tratando de decir, ahí están los hermanos que pueden testificar, que pueden dar veracidad de que la resurrección de Cristo realmente ocurrió. Ahí están. Algunos todavía están vivos. Y es importante notar esto porque las personas no querían creer en la resurrección de Cristo. Es un fundamento básico entender que Cristo verdaderamente resucitó. Es importante porque nada va a servir de una relación de fe con un Señor que está muerto, con un Dios que está muerto. Iglesia, nuestro Cristo resucitó, nuestro Cristo vive y viene por su iglesia. Esos son los fundamentos básicos que tenemos que recordar. Todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo fue exactamente profetizado y cumplido al pie de la letra. Es lamentable pensar que muchos cristianos no piensan en la segunda venida de Cristo. Y indirectamente están diciendo que están negando con esto que Cristo resucitó, porque el mismo que resucitó es el que va a regresar. ¿No fue esto lo que Dios le dijo a los ángeles? Le dijeron a las personas que venían a Cristo descender al cielo, este mismo Jesús que ven ir al cielo es el mismo Jesús que ha de venir en gloria. Así que esos son los fundamentos básicos que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a ver por lo menos 4 razones por qué la resurrección de Cristo es la base de tu fe, de tu vida cristiana y de tu esperanza en Él. 1 Corintios capítulo 15, verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Una de las razones por qué entendemos que la resurrección de Cristo es importante, porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y nuestra fe. Cuando hablamos de vano, el término vano aquí en la Biblia, lo que quiere decir con esto es que es sin sentido, sin fundamento, sin valor, es ineficaz, es infructuoso, es inútil, que lo que Cristo ha hecho, si Él no ha resucitado, realmente no sirve para nada. Son palabras fuertes. Entiendo que algo vano, pues, es algo que no vale la pena. Así que, 2 cosas igualmente vanas. La predicación y la fe se hacen infructuosas, sin sentido, ineficaz. Es como predicar al aire. Es como creer algo que en cuentos de hadas. Pero la realidad es que nuestra fe, nuestra predicación está basada en la victoria de Cristo Jesús en la cruz.
Es la fe que nosotros predicamos, es la fe que nosotros creemos, es la fe que nos hace permitir tener esperanza de que algún día resucitaremos con Él. La predicación es eso, es Cristo. Y si quitamos la victoria que Él tuvo en la cruz, pues no tenemos nada. Es vano porque estaríamos predicando algo sin sentido. Porque todavía realmente estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. No habría victoria en nuestra vida como creyente. No somos libres. Seguiríamos en la condena del pecado y de la muerte. Continuaríamos en esclavitud. No hay libertad alguna. Estamos predicando algo que no es cierto y estamos viviendo algo que no es una realidad. Pero sabemos que Cristo verdaderamente resucitó para darnos vida. Así que un muerto no puede dar vida. Cristo tuvo que resucitar para poder ofrecer vida. Por eso, Cristo mismo dijo, el que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Cristo no venció la muerte, entonces no tendríamos ninguna oportunidad de salvación. Tú y yo estaríamos condenados todavía en nuestros delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y si Cristo no resucitó, no pagó, no venció la muerte en su resurrección. Sería una fe vana, sería una predicación vana y no tendríamos esperanza. Los que murieron con esa esperanza, ahí se quedaron sin esperanza, se quedarían en las tumbas. Y qué lamentable sería vivir toda una vida predicando, enseñando, diciendo que Cristo vive, que Cristo volverá y que nosotros mismos no podamos ver lo que estamos predicando. Pero es nuestra fe. Podemos anticipar la vida eterna porque Cristo la prometió. Podemos anticipar que le veremos porque Él resucitó. Por eso veremos más adelante, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, nuestra predicación es valedera porque la tumba está vacía. Podemos clamar, podemos defender que Cristo vive en nuestros corazones porque la tumba está vacía. Él resucitó y ese es el centro de nuestra fe. Ese es el centro de nuestra predicación. Pero mira también el próximo fundamento en el verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de los muertos. Y que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Lo que Pablo está diciendo es que si Cristo no resucitó, entonces todos nosotros, todo creyente, se convierte en un testigo falso. Cuando decimos que un testigo falso es que el término testigo se usa para aquella persona que puede dar evidencia porque sus ojos vieron los hechos y puede testificar, puede contar, puede narrar los hechos. Pero si Cristo no resucita, si Cristo no resucitó, entonces eso hace de los discípulos y las más de 500 personas que lo vieron testigos falsos. Los hace mentirosos. Es lo que Pablo está tratando de decir. Entonces, toda la vida cristiana sería una mentira. Voy a tratar de explicártelo de esta manera. No sé si alguna vez tú has tratado de comprar esas bolsas de potato chips, esas bolsas de papitas fritas. Y a veces yo recuerdo una vez que compré la más grande y pensaba que iba a estar llena hasta el tope, pero cuando abro la bolsa de papitas fritas me doy cuenta que solamente quizás una tercera parte es lo que tiene las papas. Lo demás está lleno de aire. Y cuando la abro fue una gran decepción para mí. Mi mente esperaba ver la bolsa llena,
pero la realidad es que estaba vacía. ¿Cuántos? Eso podríamos verlo como un ejemplo de lo que sería la falsedad. De que a veces esperamos una cosa, pero realmente obtenemos otra. El testimonio que tenemos en Cristo no es un testimonio vacío, no es una decepción, es un testimonio real. Y es lo que Pablo está tratando de decir. Esto es real porque hay testigos fieles que pueden testificar de la veracidad del testimonio de que vieron a Cristo resucitado. Así que un testigo que decepciona no es un verdadero testigo. Un testigo que no dice toda la verdad no sirve para nada en la corte. Está mintiendo. Nosotros somos testigos del amor, del sacrificio, de la realidad de Cristo en nuestras vidas. Y Pablo menciona que más de 500 personas habían visto a Jesús. Pero hoy en día hay miles de testigos. Hoy en día hay personas que han resucitado en una nueva naturaleza con Cristo Jesús. Tú eres testigo fiel del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Otra razón por qué la resurrección de Cristo es tan importante, porque si Cristo no ha resucitado, entonces todavía nosotros estaríamos en nuestros delitos y pecados. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo simplemente perecieron. Iglesia, si no hay resurrección, tampoco hay victoria al pecado. Si no hay resurrección, todavía estamos en nuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida en Cristo Jesús. Jesús con su muerte pagó la deuda que tú y yo debíamos pagar. Pero con su resurrección mostró que el pago fue aceptado por Cristo Jesús. Esto es importante porque la resurrección es lo que prueba que la muerte de Cristo fue realmente el pago de nuestros pecados. Es la resurrección que nos da la salvación. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay resurrección, no hay conversión, no hay regeneración y el cambio en nuestras vidas no es una realidad. Recordemos, iglesia, que la conversión tiene tres partes. Primero, la justificación, que es cuando somos declarados justos aunque no lo somos. La santificación, el cual es el proceso en el cual Dios nos santifica, nos cambia a su imagen, nos transforma, nos da una naturaleza nueva a través del Espíritu Santo, pone nuevos pensamientos, deseos y motivaciones. Pero también está la glorificación, que es el momento cuando este cuerpo caído toma una nueva naturaleza final y gloriosa como Cristo lo hizo. Si Cristo no resucita, vivimos en pecado y nunca llegaremos a la glorificación del cuerpo. Si no hay resurrección, este cuerpo no es más una semilla. Y la idea es que este cuerpo se convierta en una semilla que muera para que resucite en gloria, como Cristo también lo hizo. Así que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo básicamente muy importante. Ese es el fundamento, el corazón de nuestra fe. Así que es la manera en que podemos tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo espiritual, pero también un cuerpo glorioso como Cristo Jesús nos mostró. En otras palabras, sin resurrección no hay victoria. Y los que murieron en Cristo simplemente perecieron sin una esperanza de vida en el Señor. Mira lo que dice el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La otra razón por qué es importante la resurrección de Cristo para nuestras vidas, para nuestra fe, para nuestra esperanza, es que dice el verso que si Cristo no resucitó, verdaderamente nosotros seríamos dignos de lástima. El mundo tendría que vernos con pena. Seríamos las personas que estamos viviendo en una falsedad y seríamos dignos de pena, de lástima, porque vivimos en una mentira y solamente podemos vivir el presente. Pero como hemos dicho, la muerte no es el final. Para la fe cristiana, la muerte es simplemente el comienzo a la vida eterna. Y nosotros creemos que sí hay una esperanza futura. Vivimos en un eterno presente y a veces olvidamos que hay una eternidad que nos espera. Lamentablemente, esta es la actitud de muchas personas. Quieren vivir la vida del momento y olvidarse que sí hay una vida después de la muerte. El mismo apóstol dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, no hay esperanza de vida eterna. Por tanto, vivamos una vida loca, disfrutemos. Pero Pablo dice, eso sería contradictorio a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Porque si verdaderamente sabemos que hay resurrección, entonces nuestra vida cambia, nuestro sentir cambia, nuestros propósitos cambian. Y comamos y bebamos que mañana moriremos es una actitud de falta de fe y de falta de esperanza en la resurrección que Cristo nos puede dar. Así que la resurrección de Cristo es el fundamento básico de nuestra fe. Quiero ahora hablar un poquito sobre un llamado pastoral. Lo primero que quiero decirte es que nunca olvide la importancia de la cruz en tu relación con Dios. Nunca olvide todo el proceso de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si vas a poner tu fe en alguien, tiene que ponerla en aquel que tiene vida y que puede dar vida. No podemos creer en aquel que ofrece vida, pero que está muerto. Solo Cristo es la resurrección y la vida. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Fue la palabra que Dios tuvo que recordarle en la muerte de Lázaro. Que Él es la resurrección y la vida. Así que nunca olvide, hermano, que Cristo es resurrección y vida. Y que no podemos creer, poner nuestra fe en un Dios que está muerto. Tu fe no puede estar basada en un pecador, no puede estar basado en aquel que está en una tumba. Tiene que estar basado en aquel que te puede dar vida eterna. Así que confiemos en la palabra de Dios, porque en su palabra es vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no puede dar vida a quien no la tiene. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y no puede dar resurrección quien no ha resucitado. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no puede dar esperanza a aquel que no ha podido vencer la muerte. Así que mi consejo para ti es que si todavía no tiene una relación con el verdadero Dios y está buscando en quién creer, no ponga tu confianza en aquel que está en una tumba. Pon tu confianza en aquel que está vivo. Así que si todavía no has hecho una decisión de fe, te invito a entregar tu vida a Cristo y solamente a Cristo. Que confieses tus pecados, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y todos necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo el Señor. Él es el único que puede librarte de la muerte espiritual, de la muerte física y de la muerte eterna. Así que
No esperes más. Toma una decisión y pídele a Cristo Jesús que venga a cambiar tu ser, poniendo una naturaleza nueva y dándote una vida nueva solamente para Él. Pídele al Espíritu Santo de Dios que cambie tu corazón, que cambie tu manera de pensar, que cambie tu manera de actuar, que cambie tu manera de vivir, que regenere tu vida, te dé un nuevo corazón, una nueva pasión, un nuevo deseo, una nueva voluntad, solamente para las cosas de Dios. Y termino con el verso 57 del mismo capítulo 15 de 1 Corintios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un verso que solamente pueden decirlo aquellos que ya tienen una relación con Cristo. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquellos que no son cristianos, les pido que le busquen. Y aquellos que ya lo son, que recuerden que nuestra fe no es en vano. Que sigamos constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo de la predicación, de la exaltación del nombre de Cristo en esta tierra no es en vano. Y que Dios va a recompensar a sus hijos. Recuerda estas palabras. Cristo no está muerto. Él está vivo. Que Dios te bendiga.